El autobús se detuvo frente a la estación de Granada, y sentí ese nudo en el estómago que aparece cuando regresas a un lugar que has intentado olvidar. Llevaba 5 años sin pisar esta ciudad, desde que me marché con una maleta llena de ropa y otra invisible cargada de promesas rotas. Ahora volvía, no por nostalgia, sino por necesidad. Señora, ¿baja o no baja? La voz del conductor me sacó de mis pensamientos. Sí, perdone. Arrastré mi maleta por el suelo de baldosas gastadas. La estación seguía igual. El mismo kiosco donde mi padre compraba el ABC cada domingo. La misma cafetería con olor a churros recién hechos. Los mismos taxistas fumando en la entrada. Solo yo había cambiado. El calor de julio golpeaba la ciudad sin piedad. Me quité la chaqueta mientras buscaba un taxi. A esta hora, con 38 grados, las calles parecían derretirse bajo el sol inclemente. Un taxista se acercó. Un hombre mayor con piel curtida y ojos que parecían haberlo visto todo. ¿A dónde la llevo, guapa? Al Albaicín, por favor. Calle Horno de Oro. El taxista asintió, como si mi destino le confirmara algo. Durante el trayecto, observé las calles que tanto conocía. La Catedral, Plaza Nueva, el bullicio de turistas fotografiando la Alhambra desde el mirador de San Nicolás. Granada no había cambiado, pero yo la veía con otros ojos. ¿Viene de visita?, preguntó el taxista. No exactamente. Mi abuela está enferma. No añadí más. No le dije que mi abuela Carmen había sido la única persona que me apoyó cuando decidí marcharme. La única que no me juzgó por abandonar a Mateo en el altar. Tampoco le conté que durante años solo habíamos hablado por teléfono, porque volver significaba arriesgarme a encontrarme con él, con su familia, con las miradas acusadoras. El taxi se detuvo en una callecita empedrada, demasiado estrecha para que siguiera avanzando. Hasta aquí puedo llegar, señorita. La calle Horno de Oro está subiendo a la derecha. Pagué la carrera y me enfrenté a la pendiente, arrastrando mi maleta sobre los adoquines irregulares. El sudor resbalaba por mi espalda mientras las cigarras cantaban enloquecidas entre los jazmines que colgaban de los balcones. A medida que subía, los recuerdos se amontonaban. Aquí jugaba de niña. Aquí di mi primer beso. Aquí planeé una boda que nunca ocurrió. La casa de mi abuela apareció al girar la esquina. Una fachada blanca con macetas de geranios rojos en las ventanas y una puerta azul desconchada por el sol. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. «María, por fin has venido». Mi tía Lola me abrazó con fuerza. Olía a jabón lagarto y a aceite de oliva, como siempre. «¿Cómo está la abuela?». La expresión de Lola se ensombreció. «Mejor que ayer. Pero los médicos dicen que...». Bajó la voz. «No le queda mucho tiempo, hija». Entré en la casa. El aire era más fresco dentro, pero seguía siendo sofocante. El patio interior, con su pequeña fuente y su limonero, parecía más pequeño de lo que recordaba. Todo estaba igual. Los azulejos andaluces en las paredes, el Cristo de madera en la entrada, el olor a guiso y a membrillos. «Tu abuela está descansando ahora», dijo Lola. «Ha preguntado por ti toda la mañana». Me senté en una de las sillas del patio, agotada por el viaje y por la ansiedad. «¿Saben que he venido?», pregunté sin necesidad de especificar quiénes. Lola se sentó frente a mí. «En un pueblo como este, no hay secretos, niña. Cuando llamé a Asunción para que trajera hierbabuena fresca, ya lo sabía. Y si ella lo sabe...». No terminó la frase, pero no hacía falta. Asunción era la madre de Mateo. Si ella sabía que yo había vuelto, toda la familia lo sabía. «No he venido por ellos», dije con más firmeza de la que sentía. «He venido por la abuela. Lo sé, cariño. Pero ellos siguen aquí. Y algunas heridas no se cierran tan fácilmente». Me llevé las manos a la cara, intentando contener la frustración. 5 años habían pasado. 5 años en Madrid construyendo una nueva vida, con un trabajo en una editorial y amigos que no sabían nada de mi pasado en Granada. Y ahora, en menos de 1 hora, volvía a sentirme la misma chica que huyó aterrorizada. «La abuela quiere que te quedes en su habitación», dijo Lola, cambiando de tema. «Ella se ha instalado en la sala. Dice que así puede ver la tele. Pero... no hay peros que valgan. Ya sabes cómo es. Ha ordenado que cambien las sábanas esta mañana y ha puesto lavanda bajo la almohada, como cuando eras pequeña». Sonreí a pesar de la tristeza. La abuela Carmen siempre había sido así.
preocupándose por los demás, incluso cuando era ella quien necesitaba cuidados. Voy a verla. Lola me acompañó hasta la sala. En un sofá-cama, junto al ventanal que daba al patio, mi abuela dormitaba. Estaba más delgada, con la piel casi transparente y el pelo completamente blanco, pero seguía siendo ella. Me acerqué sin hacer ruido y me senté a su lado. Al sentir mi presencia, abrió los ojos. «Has venido», murmuró, con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Claro que he venido, abuela». Me tomó la mano con sus dedos huesudos pero sorprendentemente fuertes. «Tenemos que hablar, niña. Hay cosas que debo decirte antes de irme». «No hables así, abuela. No vas a...» «Shh. Escúchame bien, María. He guardado algo para ti todos estos años. Algo que te pertenece y que quizás cambie las cosas». Su mirada, a pesar de la enfermedad, era clara e intensa. Sentí un escalofrío. ¿Qué podría ser tan importante para que mi abuela lo hubiera guardado durante tanto tiempo? Es sobre la casa, sobre tu abuelo y sobre lo que realmente pasó con la familia de Mateo. En ese momento, Lola entró con una bandeja de té y magdalenas caseras, interrumpiendo nuestra conversación. Mi abuela me apretó la mano, indicándome que hablaríamos más tarde. Pero sus palabras habían plantado una semilla de inquietud en mí. ¿Qué secreto había estado guardando todos estos años? ¿Y cómo afectaría al pasado que tanto me había esforzado por dejar atrás? El aroma del café recién hecho me despertó al amanecer. Por un momento me sentí desorientada, hasta que reconocí el techo de vigas de madera y las cortinas de ganchillo que mi abuela había tejido décadas atrás. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana, proyectando sombras danzantes sobre la pared encalada. Me incorporé lentamente. Había pasado una noche inquieta, con las palabras de mi abuela resonando en mi cabeza. ¿Qué era eso tan importante que quería decirme sobre la casa y la familia de Mateo? La casa estaba en silencio, excepto por el tintineo ocasional de tazas en la cocina. Me vestí con una falda ligera y una blusa de algodón, consciente del calor que ya comenzaba a sentirse. Al salir al pasillo, escuché voces apagadas que venían de la cocina. Me detuve, reconociendo inmediatamente la segunda voz. «Tiene derecho a saberlo, Lola», decía mi abuela con tono firme. «He callado demasiado tiempo por no dañar a nadie, pero ahora veo que fue un error». «Pero Carmen, remover el pasado solo traerá más dolor», respondió mi tía. «Deja que las cosas sigan como están». «¿Y que ella siga creyendo mentiras?» «No, ya he tomado una decisión». Entré en la cocina fingiendo no haber escuchado nada. Ambas mujeres callaron abruptamente. «Buenos días», dije acercándome para besar a mi abuela. «Qué guapa estás por las mañanas, niña», exclamó ella, más animada que el día anterior. «Siéntate, que te sirvo un café». Mi tía Lola me lanzó una mirada preocupada antes de excusarse para ir al mercado. En cuanto salió, mi abuela empujó hacia mí una caja de metal oxidada. «Ábrela», ordenó, con una expresión que mezclaba determinación y miedo. Dentro encontré papeles amarillentos, fotografías antiguas y lo que parecía ser una escritura. La fecha del documento me sorprendió. 1972, el año en que mis abuelos compraron esta casa en el Albaicín. «No entiendo, abuela». Ella señaló una línea en particular. Leí con atención y sentí que me faltaba el aire. La casa no solo estaba a nombre de mi abuelo Antonio, como siempre había creído, sino también a nombre de Rodrigo Vega. «¿Rodrigo Vega? ¿El abuelo de Mateo?», pregunté, incrédula. Mi abuela asintió lentamente. «Tu abuelo y Rodrigo eran socios. Compraron juntos varias propiedades en el Albaicín cuando nadie quería vivir aquí. Esta casa era solo una de ellas». Me quedé mirando el documento, intentando asimilar la información. ¿Cómo era posible que nunca hubiera sabido esto? Pero entonces, ¿la familia de Mateo es dueña de la mitad de esta casa? «No exactamente», respondió mi abuela, sirviéndome más café. «Aquí está la parte que pocos conocen. Cuando tu abuelo enfermó, Rodrigo intentó quedarse con todas las propiedades. Falsificó documentos, sobornó a un notario, hizo cosas terribles, María. Sus palabras me golpearon como una piedra. La familia de Mateo siempre había presumido de su honradez, de su apellido sin mancha. ¿Y qué pasó después? Tu abuelo descubrió el engaño justo antes de morir», continuó. «No tuvo fuerzas para luchar, pero me dejó todos los documentos originales, pruebas que demuestran que Rodrigo actuó de mala fe.
Miré nuevamente la caja. Contenía mucho más que simples papeles. Era evidencia de una traición. ¿Por qué no hiciste nada con esto? Mi abuela suspiró profundamente. Por ti, María. Cuando empezaste a salir con Mateo, temí que todo esto os separara. Decidí callar, pensando que el pasado debía quedarse en el pasado. Una risa amarga escapó de mis labios. Y al final nos separamos de todos modos. Pero no por las razones correctas, respondió con firmeza. Te fuiste porque te asustó su familia, su dinero, su forma de mirarte como si no fueras suficiente. Te fuiste creyendo que no pertenecías a su mundo. Pero la verdad es que ellos te robaron lo que era tuyo. Me levanté de la silla, incapaz de seguir sentada. La cabeza me daba vueltas. Todos estos años pensando que yo era la cobarde, la que había huido, cuando en realidad... ¿Asunción lo sabe?, pregunté, refiriéndome a la madre de Mateo. Claro que lo sabe. Todos lo saben. Por eso nunca te aceptaron realmente. Temían que algún día descubrieras la verdad y reclamaras lo que os pertenece. Me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver un trozo del Generalife en la distancia, imponente contra el cielo azul de Granada. Pensar que había estado a punto de unirme a una familia que había estafado a la mía. ¿Y Mateo? La pregunta salió de mis labios antes de poder detenerla. Mi abuela guardó silencio un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. No lo sé con certeza. Quiero creer que él no estaba al tanto, pero... El sonido de la puerta interrumpió nuestra conversación. Mi tía Lola entró cargada con bolsas del mercado, seguida por Paqui, la vecina de toda la vida. «María, qué alegría verte después de tanto tiempo», exclamó Paqui abrazándome efusivamente. «Estás guapísima, hija. Madrid te ha sentado bien». Le devolví el abrazo mecánicamente, mi mente aún procesando la revelación de mi abuela. Paqui continuó parloteando mientras ayudaba a Lola a guardar la compra. «Ay, María, no sabes cómo está el barrio de revolucionado con tu llegada. Esta mañana me ha parado Asunción en la panadería, preguntándome si era verdad que habías vuelto. Mi corazón dio un vuelco al escuchar el nombre de la madre de Mateo. ¿Y qué le has dicho? Pues la verdad, niña, que habías venido a cuidar de tu abuela como debe ser». Paqui bajó la voz. «Por cierto, ¿sabes que Mateo ha vuelto también? Dejó aquel trabajo en Madrid hace unos meses. Ahora dirige la inmobiliaria familiar». La noticia me golpeó con fuerza. Mateo estaba en Granada. ¿Desde hace meses? Y lo más importante, ¿dirigía el negocio que se había construido, en parte, con lo robado a mi familia? «Tengo que salir», dije de repente, necesitando aire. «Pero niña, si acabas de desayunar», protestó Lola. No contesté. Cogí un pañuelo para cubrirme del sol y salí a la calle. El calor ya era intenso a pesar de ser temprano. Caminé sin rumbo fijo por las callejuelas del Albaicín, intentando ordenar mis pensamientos. Todo lo que creía saber sobre mi historia con Mateo estaba patas arriba. No me había ido por miedo a encajar en su mundo. Me había ido porque, inconscientemente, había sentido que algo no encajaba en su familia, en sus miradas, en sus silencios cuando preguntaba por ciertas propiedades. Mis pasos me llevaron hasta la plaza de San Miguel Bajo. Me senté en un banco bajo la sombra de un naranjo y contemplé la pequeña iglesia donde, en otro tiempo, había imaginado casarme. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? ¿Si hubiera unido mi vida a la familia que había estafado a la mía? ¿María? La voz a mis espaldas me paralizó. Una voz que conocía demasiado bien, que había intentado olvidar durante 5 años. Me giré lentamente. Allí estaba Mateo, tan guapo como lo recordaba, con el pelo más corto y algunas canas prematuras en las sienes. Sus ojos verdes me miraban con una mezcla de sorpresa y algo que no supe identificar. «Pensé que era un rumor», dijo acercándose. «Que habías vuelto». Me levanté, sintiendo que debía estar a su altura para esta conversación. «Mi abuela está enferma», asintió, comprensivo. «Lo sé, lo siento mucho». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. 5 años de distancia condensados en miradas esquivas. «Te vi entrar a la inmobiliaria hace unos días», dijo finalmente. «Desde la oficina principal, al otro lado de la calle. No sabía si acercarme. Fruncí el ceño, confundida». «Te equivocas. Acabo de llegar ayer». Ahora fue él quien pareció confundido. «Estoy seguro, María. Era tu perfil, tu forma de andar. Incluso llevabas un pañuelo como ese».
señaló el que yo llevaba en el cuello. Un escalofrío recorrió mi espalda. Alguien parecido a mí había estado en la inmobiliaria de la familia de Mateo, y de repente, todas las piezas encajaron en un patrón siniestro. «Tengo que irme», dije, con un nudo en la garganta. «María, espera. Podríamos tomar un café. Hablar de...» «No, Mateo. No hay nada de qué hablar». Me alejé casi corriendo, con el corazón desbocado. Si lo que sospechaba era cierto, no solo me habían mentido sobre el pasado, también estaban utilizando mi imagen en el presente, y eso solo podía significar una cosa. Los documentos que guardaba mi abuela valían más de lo que ella misma imaginaba. Al doblar la esquina, me detuve en seco. Allí, frente a la casa de mi abuela, estaba aparcado un coche que reconocí al instante, el Mercedes negro de Asunción Vega, y no estaba vacío. El Mercedes negro brillaba bajo el sol de mediodía como un mal presagio. Me quedé inmóvil, observando a través del parabrisas. Asunción Vega permanecía sentada al volante, con la mirada fija en la puerta de la casa de mi abuela. No estaba sola. A su lado distinguí el perfil de una mujer más joven que no reconocí de inmediato. Retrocedí instintivamente, escondiéndome tras la esquina de la calle Cenete. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué hacía la madre de Mateo vigilando la casa? ¿Tendría algo que ver con los documentos que mi abuela acababa de mostrarme? Respiré hondo y decidí enfrentarla directamente. Ya no era la chica insegura que había huido 5 años atrás. Caminé con determinación hacia el coche, notando cómo Asunción se tensaba al verme aproximarme. Golpeé suavemente la ventanilla. Ella dudó un momento antes de bajarla, manteniendo ese gesto de superioridad que también recordaba. «María», dijo con frialdad. «Qué sorpresa». «No lo creo», respondí. «Parece que me estabas esperando». La mujer que la acompañaba se giró completamente hacia mí, y entonces la reconocí. Era Clara, mi prima segunda, a quien apenas había tratado por vivir en Málaga. Lo más desconcertante era que, efectivamente, nos parecíamos bastante. Mismo color de pelo, similar complexión, hasta llevaba un pañuelo parecido al mío. «Hola, María», saludó Clara con evidente incomodidad. «¿Qué está pasando aquí?», exigí saber, alternando mi mirada entre ambas. Asunción apagó el motor y salió del coche con esa elegancia estudiada que siempre había intimidado a todos en el barrio. «Quizás deberíamos hablar en un lugar más privado», sugirió, mirando alrededor como si temiera que los vecinos nos escucharan. «No tengo nada que ocultar, Asunción. Lo que tengas que decirme, dilo aquí». Clara también salió del vehículo, visiblemente nerviosa. «María, yo puedo explicarlo». «¿Explicar qué? ¿Por qué te estás haciendo pasar por mí? Porque eso es lo que estás haciendo, ¿no?». Mi prima bajó la mirada, confirmando mis sospechas. «No es lo que piensas», intervino Asunción. «Solo necesitábamos revisar unos documentos antiguos de propiedad. Tu prima amablemente se ofreció a ayudarnos». «¿Haciéndose pasar por mí?», insistí, sintiendo cómo la indignación crecía en mi interior. «¿Y qué documentos? ¿Los que mi abuelo y Rodrigo firmaron juntos? ¿O quizás buscabas los que prueban cómo tu marido estafó al mío?». El rostro de Asunción palideció. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo en sus ojos. «No sabes de qué estás hablando», murmuró, pero su voz había perdido firmeza. «Sé exactamente de qué estoy hablando. Mi abuela me lo ha contado todo esta mañana. Cómo Rodrigo falsificó documentos, cómo intentó quedarse con todas las propiedades cuando mi abuelo enfermó, cómo habéis construido vuestro imperio inmobiliario sobre una mentira». Clara miró a Asunción con sorpresa. Evidentemente, no estaba al tanto de toda la historia. «¿Es eso cierto?», preguntó mi prima. «Me dijiste que solo querías comprobar unos papeles para aclarar un malentendido». «Cállate, niña», espetó Asunción. «Esto no es asunto tuyo». «Claro que es su asunto», intervine. «La has utilizado, igual que intentasteis utilizarme a mí». «¿Qué le ofreciste? ¿Dinero? ¿Un trabajo en la inmobiliaria?». Clara tuvo la decencia de sonrojarse. «Me prometió un puesto de secretaria», admitió en voz baja. «Solo tenía que entrar en la oficina y preguntar por ciertos archivos». «Y para eso tenías que hacerte pasar por mí», concluí, sintiendo una mezcla de decepción y rabia. «Pensamos que sería más fácil así», continuó Clara, «que nadie sospecharía si era María Navarro, quien preguntaba por documentos relacionados con su propia familia. El plan era astuto,
Tenía que reconocerlo. Usar a alguien con mi apariencia para acceder a documentos que podrían comprometer a la familia Vega. ¿Y Mateo?, pregunté, recordando nuestro encuentro de hace unos minutos. ¿Está involucrado en esto? Por primera vez, Asunción pareció genuinamente incómoda. Mi hijo no sabe nada, respondió secamente, y será mejor que siga así. Una risa incrédula escapó de mis labios. ¿Me estás pidiendo que mienta? ¿Después de todo lo que habéis hecho? Asunción dio un paso hacia mí, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. Escúchame bien, niña. Lo que pasó entre nuestras familias ocurrió hace mucho tiempo. Rodrigo está muerto, tu abuelo también. ¿Qué sentido tiene remover el pasado ahora? El sentido de la verdad, respondí, sosteniendo su mirada. De la justicia. ¿Justicia?, soltó una carcajada seca. ¿Y qué harás? ¿Presentar unos documentos viejos ante un juez? ¿Iniciar un pleito que durará años y os costará todo lo que tenéis? Piénsalo bien, María. Tu abuela está enferma. ¿De verdad quieres que pase sus últimos días metida en juicios? Sus palabras, aunque calculadas para manipularme, contenían una verdad incómoda. Un proceso legal sería largo y costoso, sin garantía de éxito. Hay otras formas de hacer justicia, dije finalmente. Asunción entrecerró los ojos, evaluándome. ¿Qué quieres? Quiero la verdad, toda la verdad, no solo fragmentos convenientes, y quiero que Mateo la sepa también. Eso destruiría a mi hijo, protestó ella. Destrozaría la imagen que tiene de su padre, de su familia, como destrozasteis vosotros la mía, repliqué sin piedad. Como me destrozasteis a mí haciéndome creer que no era suficiente para vuestra familia, cuando en realidad temíais que descubriera vuestro secreto. El silencio que siguió fue tenso, cargado de décadas de mentiras y resentimientos. Dame una semana, dijo finalmente Asunción. Una semana para poner mis asuntos en orden. Después, hablaré con Mateo. Quise creerle, pero la experiencia me había enseñado a desconfiar de sus promesas. No, Asunción. Esto termina hoy. Ahora, como invocado por nuestras palabras, un tercer coche se detuvo junto al Mercedes. Era un Audi gris, y al volante estaba Mateo. Nos miró a las tres con evidente confusión. «¿Mamá?», preguntó mientras salía del vehículo. «¿Qué haces aquí? ¿Y tú eres...?» Se detuvo al reconocer a Clara, y su expresión cambió a una de total desconcierto. «¿María?» «No, hijo», intervino Asunción rápidamente. «Es Clara, la prima de María. ¿No te acuerdas de ella?». Mateo miró alternativamente a Clara y a mí, cayendo en la cuenta del parecido y de la confusión que había sufrido. «¿Qué está pasando aquí?», exigió saber, con ese tono autoritario que había heredado de su madre. Sentí que había llegado el momento decisivo. Podía mantener el silencio, como había hecho mi abuela durante décadas, o podía romperlo de una vez por todas. «Tu madre te lo explicará», dije, optando por un camino intermedio. «Pregúntale por los documentos de propiedad que firmaron mi abuelo y el tuyo en 1972. Pregúntale qué pasó después». Mateo frunció el ceño, confundido. «¿De qué habla, mamá?». Asunción lanzó una mirada de odio en mi dirección antes de dirigirse a su hijo con tono conciliador. «No es nada, cariño. Solo un malentendido sobre unas escrituras antiguas». «No le mientas», intervine. «No más mentiras». «María tiene razón», dijo sorprendentemente Clara, quien hasta entonces había permanecido callada. «Yo también quiero saber la verdad. ¿Por qué me pediste que me hiciera pasar por mi prima? ¿Qué estabas buscando realmente?». Mateo parecía cada vez más perdido. ¿Alguien puede explicarme qué demonios está ocurriendo? En ese momento, la puerta de la casa de mi abuela se abrió. Ella apareció en el umbral, apoyada en un bastón pero con la espalda recta y la mirada firme. A su lado estaba mi tía Lola, visiblemente nerviosa. «Yo te lo explicaré, Mateo», dijo mi abuela con voz clara que resonó en la callecita. «Ven dentro, todos vosotros. Es hora de que esta historia salga a la luz». Asunción palideció aún más. «Carmen, por favor». «No, Asunción», la interrumpió mi abuela. «He callado durante demasiados años por miedo, por conveniencia, por no dañar a los hijos. Y mira dónde nos ha llevado el silencio. A más mentiras, a más dolor. Se acabó». Había tal autoridad en sus palabras que nadie se atrevió a contradecirla.
Uno a uno, entramos en la casa. Primero Mateo, luego Clara, después Asunción y finalmente yo. Mi abuela nos guió hasta el patio interior, donde la fuente murmuraba y el limonero ofrecía una sombra fresca. «Siéntate a mi lado, María», indicó mi abuela, señalando el espacio junto a ella en el banco de azulejos. Obedecí, sintiendo el peso de 3 generaciones de secretos a punto de ser revelados. La mano de mi abuela, sorprendentemente firme, apretó la mía mientras miraba directamente a Mateo. «Tu abuelo y el mío no solo fueron socios», comencé, sintiendo que me correspondía iniciar esta conversación. «Fueron amigos, hasta que el dinero y la ambición se interpusieron». Mateo me miró fijamente, como si intentara leer la verdad en mis ojos, y por primera vez en 5 años sentí que realmente me veía, no como la chica que lo había abandonado, sino como alguien que, igual que él, había sido víctima de una historia que comenzó mucho antes de que naciéramos. «Tengo todos los documentos», añadió mi abuela, señalando la caja metálica que ahora reposaba sobre la mesa del patio. «La verdad está ahí dentro, Mateo. La pregunta es, ¿estás preparado para conocerla?» El silencio en el patio era tan denso que podía cortarse. Solo se escuchaba el murmullo del agua en la pequeña fuente y el ocasional canto de un jilguero en el limonero. Mateo tomó la caja metálica con manos temblorosas y comenzó a examinar los documentos que contenía. Su rostro iba transformándose a medida que pasaba las páginas amarillentas. Primero incredulidad, luego confusión, y finalmente algo que solo podía describirse como dolor puro. Cuando levantó la mirada, sus ojos verdes estaban nublados. «Esto no puede ser cierto», murmuró. «Lo es», confirmó mi abuela con voz firme. «Tu abuelo Rodrigo falsificó la firma de mi Antonio en varios documentos. Se aprovechó de su enfermedad para quedarse con propiedades que habían comprado juntos». Asunción se mantenía rígida en su silla, con los labios apretados en una fina línea. Ni siquiera intentaba negar las acusaciones. «¿Lo sabías?», preguntó Mateo a su madre, con un tono que jamás le había escuchado utilizar con ella. «¿Sabías lo que hizo el abuelo?». El silencio de Asunción fue más revelador que cualquier respuesta. «Por supuesto que lo sabía», intervino mi abuela. «Todos lo sabían. Tu padre, tu madre, incluso algunos vecinos del barrio sospechaban. Pero nadie dijo nada porque los Vega se habían vuelto poderosos, y yo era solo una viuda con una hija pequeña». Mateo se pasó la mano por el pelo, un gesto que reconocí de nuestros tiempos juntos, cuando algo le perturbaba profundamente. «¿Y mi padre?», preguntó con voz ronca. «Fernando no participó directamente en el engaño», respondió mi abuela con inesperada compasión, «pero se benefició de él. La inmobiliaria familiar creció gracias a esas propiedades». Mateo se giró hacia su madre, quien mantenía la mirada fija en el suelo. «¿Por eso nunca quisiste que me casara con María? ¿Porque temías que descubriera esto?». Asunción finalmente habló, con voz apenas audible. «Al principio sí. Cuando empezaste a salir con ella, entré en pánico. Pensé que era algún tipo de plan de Carmen para recuperar lo perdido». «¿Un plan?», intervine indignada. «Ni siquiera sabía nada de esto hasta hoy». «Lo sé ahora», continuó Asunción. «Pero con el tiempo, dudó, como si le costara admitirlo. Vi cómo os mirabais. Supe que era real. Y eso me asustó aún más». «¿Por qué?», preguntó Mateo. «Porque pensé que si os casabais, tarde o temprano la verdad saldría a la luz, que destruiría no solo nuestro negocio, sino también tu fe en tu familia». Levantó la mirada hacia su hijo. «No podía soportar que me miraras como lo estás haciendo ahora». El dolor en el rostro de Mateo era tan profundo que tuve que contenerme para no acercarme a él, para no intentar consolarlo como tantas veces había hecho en el pasado. «Todo este tiempo», dijo, dirigiéndose a mí, «cuando te fuiste, pensé que era porque te sentías intimidada por mi familia, por nuestro estatus, pero en realidad sentí que algo no encajaba», completé. «Nunca entendí por qué tu madre me miraba como si fuera una amenaza, por qué tu abuelo se ponía nervioso cada vez que mencionaba el albaicín antiguo. Simplemente no sabía por qué». Clara, que había permanecido en silencio, se atrevió a hablar. «¿Y yo? ¿Por qué me utilizaste a mí?», preguntó a Asunción. La madre de Mateo suspiró profundamente. «Hace un mes,
Carmen visitó al notario. Intenté averiguar qué estaba haciendo, y me enteré de que había solicitado copias de las escrituras originales. Supe que finalmente iba a actuar. Necesitaba saber qué documentos tenía exactamente, hasta dónde llegaban las pruebas. Así que reclutaste a mi prima para que se hiciera pasar por mí y accediera a esos documentos, concluí. Pero, ¿por qué Clara? Porque nos parecemos, respondió mi prima con amargura, y porque necesitaba desesperadamente el trabajo que me prometió. Mi abuela Carmen se enderezó en su asiento. Ya basta de hablar del pasado. Lo importante ahora es decidir qué haremos. Todos la miramos, sorprendidos por su tono práctico. ¿Qué quieres decir, abuela?, pregunté. Quiero decir que tenemos dos opciones. Llevar esto a los tribunales, lo que será costoso, largo y doloroso para todos, o encontrar una solución entre nosotros. Mateo, que seguía sosteniendo los documentos, asintió lentamente. Tiene razón. Esto va más allá de lo legal. Es una cuestión de hacer lo correcto. Miré a mi abuela con admiración. Incluso en estas circunstancias, buscaba un camino que minimizara el sufrimiento. Era la misma mujer que había elegido callar durante décadas para proteger a los que amaba. ¿Qué propones?, preguntó Asunción, claramente aliviada de que la conversación se dirigiera hacia una posible resolución. Primero, un reconocimiento formal del engaño, dijo mi abuela con firmeza. Segundo, una compensación justa. ¿Cuánto?, preguntó Asunción, volviendo instantáneamente a su modo empresarial. Mi abuela sonrió con una mezcla de tristeza y astucia. No quiero dinero, Asunción. Lo que quiero es recuperar la casa de la Carrera del Darro, la casa donde nací. Asunción palideció. La casa a la que se refería mi abuela era una de las más valiosas del patrimonio de los Vega, una antigua casona con vistas privilegiadas a la Alhambra. Eso es imposible, protestó. Esa propiedad vale millones. Además, la tenemos alquilada como hotel boutique. Es lo justo, intervino sorprendentemente Mateo. De hecho, es menos de lo que legalmente les corresponde. Su madre lo miró como si la hubiera traicionado. ¿Te pones de su parte? Me pongo del lado de la verdad, respondió él con una calma que no recordaba haberle visto antes. Y si quieres evitar un escándalo que destruya nuestra reputación y posiblemente nuestro negocio, harías bien en aceptarlo. La tensión entre madre e hijo era palpable. Finalmente, Asunción asintió brevemente. Hablaré con los abogados, concedió. No, dijo Mateo con firmeza. Yo me encargaré personalmente de esto. Como director de la inmobiliaria, es mi responsabilidad corregir los errores del pasado. Por primera vez, vi a Asunción Vega rendirse. Algo en la determinación de su hijo la hizo darse cuenta de que había perdido el control de la situación. Mi abuela sonrió satisfecha y me apretó la mano. Luego, dirigiéndose a todos, dijo: «Creo que ha sido suficiente por hoy. Estoy cansada». Era cierto. A pesar de su fortaleza, podía ver el agotamiento en su rostro. Mi tía Lola se apresuró a ayudarla a levantarse. «Acompañaré a Mateo a la puerta», me ofrecí, sintiendo la necesidad de hablar con él a solas. Caminamos en silencio hasta la entrada. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre los muros encalados. Al llegar a la puerta azul, Mateo se detuvo. «Lo siento, María», dijo simplemente. «Por todo. No es tu culpa», respondí. «No lo sabías. Debería haberlo sabido», insistió. «Debería haber cuestionado por qué mi familia te trataba así, por qué mi madre estaba tan empeñada en separarnos». Nos quedamos en silencio un momento, absortos en recuerdos de lo que pudo haber sido. «¿Por qué volviste a Granada?», pregunté finalmente. «Paqui mencionó que dejaste Madrid hace meses». Mateo dudó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Por ti», admitió finalmente. «O al menos, por la idea de ti. En Madrid todo me recordaba a lo que había perdido. Pensé que volviendo aquí, podría finalmente pasar página». Su confesión me dejó sin palabras. 5 años habían pasado, y ambos seguíamos atrapados en una historia inacabada. «Tengo que irme», dijo rompiendo el silencio. «Hay mucho que procesar, mucho que arreglar. Lo sé, pero me gustaría que habláramos, cuando todo esto se calme un poco. Hay tanto que no nos dijimos». Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Mateo dio un paso hacia mí, como si quisiera abrazarme, pero se contuvo. Con un último vistazo,
Se alejó calle abajo, llevando el peso de las revelaciones sobre sus hombros. Regresé al patio, donde mi abuela me esperaba sola, sentada bajo el limonero. Su expresión era serena, como si hubiera dejado caer una carga que llevaba demasiado tiempo soportando. ¿Estás bien?, le pregunté, sentándome a su lado. Mejor que nunca, respondió. Aunque hay algo más que debes saber, María. Algo que no mencioné delante de los Vega. La miré con curiosidad, preguntándome qué más secretos podía guardar esta historia. Se trata del verdadero motivo por el que Rodrigo traicionó a tu abuelo, continuó mi abuela bajando la voz. No fue solo por dinero o ambición, fue por algo mucho más personal, algo que involucra a tu madre. El corazón me dio un vuelco. Mi madre había muerto cuando yo era pequeña, y siempre había sido un tema del que mi abuela evitaba hablar. ¿Qué tiene que ver mamá en todo esto?, pregunté, sintiendo que estaba a punto de descubrir otra pieza crucial del rompecabezas familiar. Mi abuela miró hacia el cielo, que comenzaba a teñirse de naranja con la puesta de sol. Cuando volvió a mirarme, sus ojos brillaban con determinación. Tu madre y Fernando, el padre de Mateo, estuvieron enamorados antes de que él conociera a Asunción. La revelación me dejó sin aliento. Ahora entendía por qué la madre de Mateo siempre me había mirado con tanto recelo. No solo temía que descubriera la estafa inmobiliaria, sino que le recordaba a una mujer que había sido importante para su marido. ¿Mateo lo sabe?, pregunté. No lo creo, respondió mi abuela. Pero quizás sea hora de que también conozca esa parte de la historia, de que ambos la conozcáis. El peso de estas nuevas revelaciones se sumaba a todo lo descubierto durante el día. ¿Qué más secretos guardaban estas viejas casas del Albaicín? ¿Qué otras verdades habían permanecido ocultas bajo capas de silencio y conveniente olvido? Los dedos de la mañana se colaban por la ventana cuando abrí los ojos. Había dormido profundamente a pesar de las revelaciones del día anterior. O quizás precisamente por ellas, como si mi cuerpo necesitara recuperarse del impacto emocional. Me levanté y abrí las contraventanas. El albaicín despertaba lentamente. A lo lejos, la Alhambra se recortaba contra el cielo claro, imponente y eterna. Cuántas historias guardaban estas calles, cuántos secretos ocultos tras las fachadas blancas. La casa estaba en silencio. Me vestí con unos vaqueros y una blusa ligera, y bajé a la cocina. Para mi sorpresa, mi abuela ya estaba allí, preparando café con manos sorprendentemente firmes. «Buenos días, niña», dijo sin volverse. «¿Has dormido bien?» «Sí, aunque no dejaba de pensar en todo lo que me contaste», respondí, acercándome para ayudarla. «¿Y tú? ¿No deberías estar descansando?», sonrió de esa forma enigmática suya. «A mi edad, el tiempo de descanso se acaba. Prefiero aprovecharlo». Nos sentamos en la mesa de la cocina con nuestras tazas humeantes. El aroma del café recién hecho llenaba la estancia, mezclándose con el olor a pan tostado. «Quiero saber más sobre mi madre y Fernando», dije, yendo directo al grano. «¿Qué pasó entre ellos?». Mi abuela dio un sorbo a su café antes de responder. «Tu madre, Lucía, era preciosa. No solo por fuera, que también, sino por dentro. Tenía una manera de ver el mundo». Sonrió ante el recuerdo. Fernando quedó prendado de ella nada más conocerla. Fue en una verbena de San Juan, aquí mismo, en la plaza de San Miguel Bajo. ¿Y ella sentía lo mismo? Al principio sí. Salieron durante casi un año. Pero los Vega nunca la aceptaron. La consideraban poca cosa para su hijo. Y Lucía, que tenía su orgullo, decidió dejarlo antes de seguir soportando desprecios. ¿Fue entonces cuando conoció a mi padre? Rafael apareció poco después. Era profesor en la universidad, un hombre bueno y tranquilo. Se enamoraron, se casaron, te tuvieron a ti. Mi abuela hizo una pausa. Pero Fernando nunca superó del todo a Lucía. Incluso después de casarse con Asunción, a veces lo sorprendía mirando hacia nuestra casa cuando pasaba por la calle. ¿Y mi madre? ¿Seguía sintiendo algo por él? Amaba a tu padre, de eso estoy segura. Pero hay primeros amores que dejan huella, María. Y el rencor de Rodrigo hacia tu abuelo nació precisamente de eso. No soportaba que su hijo hubiera estado enamorado de la hija de Antonio Navarro. Las piezas encajaban ahora. No era solo una cuestión de propiedades y dinero. También había celos, orgullo herido, amores prohibidos. ¿Crees que Asunción sabía lo de mi madre y Fernando? Por supuesto que lo sabía. ¿Por qué crees que te miraba con tanto recelo?
Le recordabas a Lucía, y temía que Mateo repitiera la historia de su padre, que se enamorara de la hija de la mujer que Fernando nunca olvidó. Sentí un escalofrío. Era como si nuestras vidas hubieran estado predestinadas a entrelazarse, a repetir patrones. ¿Y el accidente?, pregunté, refiriéndome a la muerte de mis padres cuando yo tenía 8 años. Mi abuela desvió la mirada hacia la ventana. Fue solo eso, un accidente. La carretera de la sierra siempre ha sido peligrosa con lluvia. Algo en su tono me hizo dudar, pero no quise presionar más. Había suficientes fantasmas despertando en una sola mañana. El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. Mi tía Lola, que acababa de bajar, fue a abrir. Escuché voces en el vestíbulo y luego apareció con Clara, mi prima. «Buenos días», saludó Clara con timidez. «Espero no molestar tan temprano». «Para nada», respondió mi abuela. «Siéntate, estamos desayunando». Clara parecía incómoda, como si no supiera bien qué hacer con sus manos. «Quería disculparme», dijo finalmente, mirándome directamente, «por lo de hacerme pasar por ti. No tengo excusa, pero quiero que sepas que no sabía toda la historia. Asunción solo me dijo que necesitaba revisar unos papeles para resolver un malentendido familiar. Y tú aceptaste sin hacer preguntas», señalé, sin ocultar mi decepción. «Necesitaba el trabajo», admitió bajando la mirada. «Las cosas no van bien en Málaga. Mi padre está enfermo. Las facturas se acumulan. No pude evitar sentir compasión. Clara y yo nunca habíamos sido cercanas, pero al fin y al cabo, era familia. Y la vida no había sido fácil para ella tampoco». «Está bien», dije finalmente. «Lo entiendo, aunque podrías haberme llamado primero. Lo sé, fui egoísta y estúpida». Hizo una pausa. «Pero hay algo más que deberías saber. Algo que escuché ayer, cuando Asunción me llevaba de vuelta a casa». Todas prestamos atención. Mi abuela se inclinó ligeramente hacia adelante. Estaba hablando por teléfono, creyendo que yo no la escuchaba. Mencionó algo sobre otros documentos y la caja fuerte del despacho. Dijo que había que asegurarlos antes de que Mateo los encontrara. Mi abuela y yo intercambiamos miradas. «¿Crees que hay más pruebas?», preguntó mi tía Lola, que hasta ahora había permanecido en silencio. «Es posible», respondió mi abuela pensativa. «Rodrigo era meticuloso con sus negocios, incluso los turbios. Tengo que hablar con Mateo», decidí, levantándome. «Si su madre está ocultando más documentos, él debe saberlo». «Ten cuidado, María», advirtió mi abuela. «Asunción Vega es una mujer peligrosa cuando se siente acorralada». Asentí, tomando mi bolso y mi teléfono. «Volveré pronto», prometí, besando la mejilla arrugada de mi abuela. Salí a la calle, recibiendo de golpe el calor que ya comenzaba a intensificarse. Dudé un momento sobre cómo contactar con Mateo. No tenía su número actual y no quería presentarme sin avisar en la inmobiliaria, donde seguramente estaría también Asunción. Decidí dirigirme al Carmen de los Chapiteles, un pequeño hotel junto a la Plaza Nueva que pertenecía a la familia Vega. Recordaba que Mateo solía desayunar allí cuando quería escapar del ambiente familiar. El hotel no había cambiado. La misma fachada blanca con bugambillas trepando por las paredes. El mismo patio con la fuente central. El camarero, un hombre mayor con bigote entrecano, me reconoció al instante. «Doña María, qué alegría verla después de tantos años». «Hola, Manuel», sonreí, recordando su nombre. «¿Está Mateo por aquí?» Don Mateo se fue hace unos minutos. Tenía una reunión en la notaría. La notaría. Eso solo podía significar una cosa. Estaba cumpliendo su palabra respecto a la compensación por las propiedades. ¿Sabes a qué notaría ha ido? A la de don Emilio en la Gran Vía. Le agradecí y salí apresurada. La notaría de don Emilio quedaba a unos 15 minutos a pie. Mientras caminaba por las callejuelas empedradas que bajaban hacia el centro, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto en las últimas 24 horas. Mi vida, que creía conocer tan bien, había resultado ser un tapiz de medias verdades y secretos. Al llegar a Gran Vía, divisé la notaría al otro lado de la calle, y allí estaba Mateo, saliendo del edificio con un maletín en la mano. Nuestras miradas se cruzaron, y él se detuvo, esperando a que cruzara. «María», saludó cuando llegué a su lado. «Justo estaba pensando en cómo contactar contigo. Necesito hablar contigo».
dije sin preámbulos. Es importante. Mateo asintió, señalando una cafetería cercana. Yo también tengo algo que mostrarte. Nos sentamos en una mesa apartada. Pedimos 2 cafés, más por hacer algo que por sed. Había tensión entre nosotros, pero también una extraña familiaridad, como si los años separados no hubieran existido. Acabo de firmar la transferencia de la casa de carrera del Darro, dijo, sacando unos papeles del maletín. Ahora pertenece oficialmente a tu abuela. Me quedé mirando los documentos, impresionada por la rapidez con que había actuado. Gracias, dije sinceramente. No esperaba que lo resolvieras tan pronto. Es lo menos que podía hacer. Hizo una pausa. He pasado la noche revisando todos los registros de la inmobiliaria. Lo que mi abuelo hizo fue sistemático. No fue un caso aislado. Por eso estoy aquí. Clara vino esta mañana y nos contó que tu madre habló de otros documentos que quería ocultar. Mateo frunció el ceño. ¿Qué tipo de documentos? No lo sé, pero mencionó una caja fuerte en el despacho. Vi cómo la expresión de Mateo se endurecía. Sus manos apoyadas en la mesa se tensaron. El despacho de mi padre, murmuró. La caja fuerte está detrás del cuadro de la sierra. ¿Sabes cómo abrirla? Sí. Es la fecha de nacimiento de mi abuelo. Mi padre nunca fue muy original con las contraseñas. Nos quedamos en silencio un momento, considerando las implicaciones. Tengo que ver qué hay allí, dijo finalmente Mateo. Si hay más documentos comprometedores, necesito saberlo. Voy contigo, declaré con firmeza. Él me miró, sorprendido. María, esto es asunto de mi familia. No tienes por qué involucrarte más. También es asunto de la mía, y ya estoy involucrada. Además, añadí con una leve sonrisa, ¿quién mejor para reconocer documentos relacionados con mi abuelo que yo? Mateo cedió con un suspiro. De acuerdo, pero no será fácil entrar al despacho sin que mi madre se entere. Desde ayer, no se separa de sus abogados. ¿Cuándo podríamos intentarlo? Esta noche, decidió tras pensarlo un momento. Mis padres tienen una cena en el parador. No volverán hasta tarde. Sentí un escalofrío de expectación. Nunca había hecho algo así. Entrar a escondidas para registrar una caja fuerte. Pero tampoco había descubierto nunca que mi historia familiar era una mentira cuidadosamente construida. A las 8 en la puerta trasera de la casa, concretó Mateo. Asentí, sintiendo que estábamos sellando un pacto. Nuestras miradas se mantuvieron un instante más de lo necesario, y por un momento vi en sus ojos al chico del que me había enamorado años atrás. Hay algo más que deberías saber, dije recordando la conversación con mi abuela, sobre tu padre y mi madre. Le conté lo que sabía, el romance juvenil, la oposición de su familia, cómo eso había alimentado el rencor de Rodrigo hacia mi abuelo. Mateo escuchó en silencio, con una expresión indescifrable. Siempre sentí que había algo, dijo finalmente. Mi padre guardaba una foto antigua en su cartera, una chica joven sonriendo frente a la Alhambra. Cuando le pregunté quién era, dijo que una amiga que ya no estaba. Supongo que era tu madre. ¿Crees que tu padre tuvo algo que ver con el accidente? Pregunté, verbalizando por primera vez la duda que me había surgido durante la conversación con mi abuela. La expresión de Mateo se ensombreció. No lo sé, María, y no estoy seguro de querer saberlo. Comprendí su dilema. Algunas verdades son demasiado dolorosas para enfrentarlas. Nos despedimos con la promesa de vernos esa noche. Mientras regresaba a casa de mi abuela, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Estábamos a punto de desenterrar secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Secretos que habían marcado nuestras vidas sin que lo supiéramos. Al girar la esquina de la calle Horno de Oro, noté algo extraño. La puerta azul de la casa estaba entreabierta, y había una figura en el umbral. Al acercarme, reconocí a Fernando Vega, el padre de Mateo, hablando con mi abuela. Me detuve, observándolos desde la distancia. Sus rostros mostraban una extraña mezcla de dolor y alivio, como si estuvieran liberando un peso largamente cargado. Vi cómo mi abuela tomaba las manos de Fernando entre las suyas. Un gesto de perdón, quizás. ¿Qué más secretos guardaba esta historia? ¿Qué otras confesiones se estaban produciendo mientras yo desenterraba el pasado pieza a pieza? Esperé a que Fernando se marchara antes de acercarme a la casa. Mi abuela seguía en la puerta, con la mirada perdida en la distancia.
¿Qué quería?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Mi abuela me miró con esos ojos que parecían verlo todo. Hacer las paces antes de que sea demasiado tarde, respondió simplemente, y contarme su versión de la historia. ¿Y cuál es esa versión? Mi abuela suspiró, mirando hacia las colinas donde la Alhambra se alzaba, imperturbable ante los dramas humanos que se desarrollaban a sus pies. Una historia que quizás no estés preparada para escuchar todavía, niña, pero que tendrás que conocer antes de esta noche. La miré, sorprendida. ¿Cómo sabes lo de esta noche? Una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro cansado. Hay pocas cosas que ocurran en este barrio sin que yo me entere, y Fernando acaba de contarme algo sobre ciertos documentos en la caja fuerte de su despacho. Documentos que tienen que ver conmigo, con tu madre y contigo. La luz se desvanecía sobre Granada cuando me detuve frente a la imponente casa de los Vega en el Paseo de los Tristes. Un edificio señorial de 3 plantas con balcones de forja negra y una vista privilegiada al Darro y a la Alhambra. Siempre me había intimidado este lugar, con sus suelos de mármol y sus muebles antiguos. Ahora entendía mejor por qué. Parte de esta riqueza provenía del engaño a mi familia. Me había vestido completamente de negro, más por nerviosismo que por necesidad real de camuflaje. La conversación con mi abuela seguía resonando en mi cabeza, sus palabras tan sorprendentes que aún me costaba procesarlas. Tu madre no murió en ese accidente por casualidad, María. Ella y tu padre descubrieron documentos que implicaban a Rodrigo en negocios turbios, no solo con las propiedades del Albaicín. Estaban decididos a denunciarlo. El reloj de la torre de San Nicolás dio las 8. Me acerqué a la puerta trasera, donde Mateo había prometido esperarme. Estaba allí, tan nervioso como yo, con las llaves en la mano. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja mientras abría. Asentí, incapaz de retroceder ahora. La puerta dio paso a un jardín trasero con cipreses recortados y una pequeña fuente apagada. Entramos sigilosamente por la cocina, una estancia enorme con azulejos antiguos y modernos electrodomésticos. Estaba vacía. El personal se había marchado ya. «Por aquí», indicó Mateo, guiándome por un pasillo hasta una escalera de madera pulida. Subimos al segundo piso en silencio. El despacho de Fernando Vega ocupaba la esquina noreste de la casa, con ventanales que ofrecían vistas tanto a la Alhambra como al río. Mateo abrió la puerta con otra llave y encendió una pequeña lámpara de mesa, evitando las luces principales. El despacho era exactamente como cabía esperar: sobrio, masculino, con estanterías de madera oscura llenas de libros y una gran mesa de nogal en el centro. En la pared tras el escritorio colgaba un cuadro que reconocí, una vista de Sierra Nevada pintada por López Mezquita. Mateo se dirigió directamente hacia él. Lo descolgó con cuidado, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. ¿Listo?, me preguntó, mirándome con intensidad. «Hazlo», respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Mateo introdujo la combinación: 12C05-1938. La caja emitió un clic metálico y se abrió. Dentro había varios sobres, una pequeña caja de terciopelo y una carpeta gruesa de color marrón. «Esta debe ser», dijo Mateo, sacando la carpeta. La colocó sobre el escritorio y la abrió. Contenía docenas de documentos: contratos, escrituras, cartas manuscritas. Comenzamos a examinarlos en silencio, cada uno absorto en su parte del montón. «Mira esto», dije tras unos minutos, señalando un documento fechado en 1990. «Es una carta de un tal Joaquín Ruiz a tu abuelo. Habla de silenciar el asunto navarro y encargarse de que el problema desaparezca». Mateo palideció mientras leía. «¿Crees que se refiere a tus padres?», preguntó en voz baja. «Según mi abuela, ellos habían descubierto algo sobre tu abuelo poco antes del accidente, algo relacionado con la recalificación de terrenos en La Vega». Seguimos buscando hasta que Mateo soltó una exclamación ahogada. «Dios mío», murmuró, sosteniendo un papel con manos temblorosas. Me acerqué para ver lo que había encontrado. Era una carta escrita a mano por Fernando, su padre, fechada una semana después del accidente de mis padres. Una carta que nunca llegó a enviarse. «Querida Carmen», comenzaba, «lo que ha sucedido es imperdonable. Te juro que no sabía lo que mi padre planeaba. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. No puedo vivir con esta culpa.
pero tampoco puedo denunciarlo sin destruir a mi familia. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que María nunca sufra necesidades. He abierto una cuenta a su nombre con una cantidad suficiente para garantizar su educación y su futuro. Es poco, lo sé, comparado con lo que ha perdido, pero es todo lo que puedo hacer ahora. Algún día, cuando sea mayor, quizás pueda conocer la verdad. Mientras tanto, cuídala como sé que lo harás, con todo el amor que Lucía le habría dado. Las lágrimas nublaron mi visión. Tantos años preguntándome por qué mi abuela, con su modesta pensión, había podido enviarme a buenos colegios, pagarme la universidad, incluso mi apartamento en Madrid. Mi padre lo sabía, susurró Mateo conmocionado. Sabía lo que hizo el abuelo y lo encubrió. No tuvo el valor de enfrentarse a él, pero intentó compensarlo a su manera, dije, sintiendo una extraña compasión por Fernando. Mateo negó con la cabeza. Eso no justifica su silencio. Tus padres murieron, María. Lo sé, y nada podrá cambiar eso. Continuamos revisando los documentos. Había más pruebas de las actividades ilícitas de Rodrigo. Sobornos a funcionarios, falsificación de documentos, incluso amenazas veladas a quienes intentaban interponerse en sus planes. Tenemos que llevar esto a la policía, dijo Mateo con determinación. Es demasiado grave para dejarlo pasar. ¿Estás seguro?, pregunté, consciente de lo que eso significaría para su familia. Han pasado más de 20 años. Tu abuelo está muerto, y esto podría arruinar a tus padres. Es lo correcto, insistió. Y si mis padres tienen que afrontar las consecuencias, que así sea. Su integridad me conmovió. Era el mismo Mateo que había conocido, el chico honesto que se había ganado mi corazón antes de que las circunstancias nos separaran. De repente, escuchamos un ruido en la planta baja, pasos que subían por la escalera. Nos miramos alarmados. Rápido, guarda todo, susurró Mateo ayudándome a meter los documentos en la carpeta. Era demasiado tarde. La puerta del despacho se abrió, y allí estaban Fernando y Asunción Vega. Sus expresiones pasaron de la sorpresa a la comprensión al ver la caja fuerte abierta y la carpeta en nuestras manos. Sabía que intentarías algo así, dijo Asunción con amargura, dirigiéndose a su hijo. Siempre has sido tan idealista como tu padre. ¿Idealista?, replicó Mateo con incredulidad. ¿Así llamas a no querer encubrir crímenes? Fernando dio un paso adelante, ignorando el comentario de su hijo. Su mirada estaba fija en mí. ¿Te pareces tanto a ella?, dijo con voz quebrada. A Lucía. Un silencio tenso se instaló en la habitación. Fernando parecía envejecido, cansado, como si el peso de los secretos finalmente lo hubiera doblegado. ¿Por qué?, pregunté directamente. ¿Por qué no dijiste nada cuando supiste lo que había hecho tu padre? Fernando se dejó caer en un sillón, súbitamente agotado. Miedo, confesó. Miedo a mi padre, a perderlo todo, a que mi familia se desmoronara. Cuando supe lo del accidente, quise confesar. Llegué a escribir esa carta a tu abuela. Señaló el papel que aún sostenía Mateo, pero no tuve el valor de enviársela. Así que abriste una cuenta para mí, para acallar tu conciencia. Fue lo único que se me ocurrió. Eso y vigilar desde lejos que estuvieras bien. Asunción observaba la escena con una mezcla de desprecio y resignación. Ya está bien de melodrama, intervino. Lo que pasó, pasó. No podemos cambiar el pasado. Pero podemos hacer justicia, respondió Mateo con firmeza. Mamá, esto va más allá de unas propiedades en el Albaicín. El abuelo estuvo implicado en la muerte de 2 personas. No hay pruebas concluyentes de eso, replicó ella, a la defensiva. Solo conjeturas y una carta que nunca se envió. Hay suficiente para abrir una investigación, insistió Mateo. Y tengo la intención de llevar estos documentos a la policía. El rostro de Asunción se contrajo en una mueca de furia. No puedes hacer eso. Destruirías a esta familia. Esta familia se construyó sobre mentiras, respondió él con calma. Ya es hora de que se sepa la verdad. Fernando, que había permanecido en silencio, levantó la mirada hacia su hijo. Tienes razón, Asunción, dijo con voz cansada. He vivido demasiado tiempo con esta carga. Si Mateo quiere hacer lo correcto, no seré yo quien se lo impida. Asunción lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Te has vuelto loco? ¿Sabes lo que pasará si esto sale a la luz? Lo perderemos todo.
No todo, respondió Fernando. Quizás perdamos dinero, propiedades, incluso libertad, pero ganaré algo que hace mucho tiempo que no tengo: paz. Me sorprendió la transformación en el rostro de Fernando, como si años de culpa y remordimiento se disiparan con su decisión. ¿Qué vas a hacer?, pregunté a Mateo, que seguía sosteniendo la carpeta. Lo que debería haberse hecho hace 20 años, respondió. Contar toda la verdad. Asunción, viendo que no podía convencerlos, cambió de táctica. Al menos déjame llamar a nuestro abogado antes. Tenemos derecho a prepararnos. Mateo dudó, mirándome como si buscara mi opinión. Es justo, dije finalmente, pero solo esta noche. Mañana iremos a la policía. Mateo asintió, aceptando el compromiso. Asunción salió precipitadamente para hacer la llamada, dejándonos a los tres en un silencio incómodo. Nunca fue mi intención hacerte daño, María, dijo Fernando después de un rato. Cuando supe que tú y Mateo os habíais enamorado, pensé que era una especie de justicia poética, como si el destino quisiera arreglar lo que nosotros habíamos roto. Pero no hiciste nada cuando tu mujer se opuso a nuestra relación. Señalé. Otro acto de cobardía por mi parte, admitió, como tantos otros. Mateo se acercó a mí, tomando mi mano en un gesto de apoyo. No importa lo que pase después, dijo en voz baja. Haremos lo correcto, juntos. Su mano en la mía se sentía como un ancla, algo sólido en medio de la tormenta de revelaciones y secretos. Por primera vez en 5 años, me permití pensar que quizás, solo quizás, podríamos encontrar un camino de regreso el uno al otro. Asunción volvió, visiblemente más tranquila después de hablar con su abogado. Antonio vendrá por la mañana, informó, refiriéndose al abogado de la familia. Dice que tenemos opciones. La única opción es la verdad, replicó Mateo. Guardamos los documentos en la caja fuerte, esta vez sin cerrarla con llave. Mateo insistió en quedarse en la casa para asegurarse de que nada desaparecería durante la noche. Fernando no protestó. Parecía aliviado de que por fin se tomara una decisión, aunque fuera dolorosa. Me marché poco después, prometiendo volver por la mañana. Las calles del Albaicín estaban silenciosas y frescas bajo el cielo estrellado. Caminé despacio, intentando asimilar todo lo ocurrido, el peso de la historia familiar, los secretos desenterrados, las consecuencias que vendrían. Al llegar a casa de mi abuela, la encontré despierta, sentada en el patio con una manta sobre las piernas a pesar del calor de la noche, como si me hubiera estado esperando. «¿Lo has encontrado, verdad?», preguntó cuando me senté a su lado. «¿Lo sabías? ¿Sabías lo de la carta? ¿Lo del dinero?». Lo sospechaba. Fernando siempre fue un cobarde, pero no un mal hombre. Hizo una pausa. «¿Y ahora qué haréis?». «Mateo quiere ir a la policía. Yo no estoy segura. Una parte de mí quiere justicia por mis padres, pero otra parte se pregunta qué ganaríamos después de tanto tiempo». Mi abuela tomó mi mano entre las suyas. Sus dedos estaban fríos a pesar del ambiente cálido. «La verdad siempre encuentra su camino, niña», dijo con esa sabiduría que solo dan los años. A veces tarda más, a veces menos, pero siempre sale a la luz. ¿Crees que mis padres querrían esto? ¿Destrozar lo que queda de la familia Vega? Tus padres querían justicia, pero también paz. Mi abuela sonrió tristemente. Y a veces, la mayor justicia está en seguir adelante, en construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Sus palabras resonaron en mí. ¿No era eso lo que había estado haciendo estos 5 años? Intentar construir una nueva vida, lejos de los recuerdos, de Granada, de Mateo. «No sé qué hacer, abuela», confesé. «Lo sabrás cuando llegue el momento», respondió con confianza. «Siempre has tenido buen juicio, María. Confía en él». Nos quedamos en silencio, contemplando las estrellas sobre el Albaicín. Tantas generaciones habían pasado bajo ese mismo cielo, con sus amores, sus odios, sus secretos, y ahora nos tocaba a nosotros decidir qué hacer con los nuestros. Pensé en Mateo, en la determinación de su mirada cuando habló de hacer lo correcto, en cómo había tomado mi mano, como si los años separados no hubieran existido. ¿Era posible reconstruir lo que una vez tuvimos? ¿O era mejor dejar que el pasado descansara en paz, como las viejas casas del Albaicín, hermosas pero llenas de fantasmas? La noche no tenía respuestas,
solo el suave murmullo del agua en la fuente y la respiración cada vez más pausada de mi abuela, que finalmente se había quedado dormida. La cubrí mejor con la manta y deposité un beso en su frente. Mañana sería otro día, un día para decisiones importantes, para cerrar capítulos o quizás, solo quizás, para comenzar uno nuevo, con la verdad por delante, esta vez, sin secretos ni mentiras que envenenaran lo que pudiera crecer entre nosotros. Y mientras contemplaba la silueta de la Alhambra recortada contra el cielo nocturno, sentí que algo se aflojaba en mi interior, un nudo que había llevado tanto tiempo que casi había olvidado su presencia. Por primera vez en muchos años, respiré profundamente, sin ese peso sobre el pecho. Fuera cual fuera la decisión que tomáramos mañana, al menos ya no habría más secretos entre nosotros. Y eso, quizás, era lo más importante de todo.